Bienvenidos a The Debate. En nuestro análisis dialéctico de hoy vamos a poner bajo el microscopio un fenómeno que ocurre constantemente a puerta cerrada, pero del que, casi nadie habla. Me refiero a la infidelidad financiera. Y para acotar bien este encuentro desde el principio, creo que hay que dejar muy claro que no estamos hablando de un simple despiste. O sea, no es olvidar mencionar que te has tomado un café más caro de la cuenta. Exacto. No hablamos de descuidos cotidianos, hablamos de un patrón. Es decir, el acto deliberado y sobre todo sostenido en el tiempo de ocultar información económica a la persona con la que compartes tu vida. Eso es, hablamos de deudas silenciadas sistemáticamente, cuentas bancarias secretas de las que el otro no tiene absolutamente ni idea, o ingresos y sobresueldos que jamás se declaran en casa, incluso compras compulsivas que se intentan borrar del historial. Y, para que veamos la magnitud de lo que estamos analizando hoy en este programa, tenemos que mirar la encuesta de la National Endowment for Financial Education del año 2023, porque el dato es francamente abrumador. El 40% de los adultos en pareja admite haber ocultado información financiera. Un 40% que lo admite abiertamente en una encuesta. Que se dice pronto. Sabiendo cómo funciona el pudor humano frente al tema del dinero, es más que probable que la cifra real de lo que ocurre dentro de las casas sea todavía mayor. Totalmente. Y es precisamente esa magnitud tremenda lo que nos lleva a la pregunta central que va a estructurar esta disección de perspectivas. La gran pregunta es, ¿debe entenderse la infidelidad financiera en su núcleo como una ruptura estructural de las reglas y de la confianza de la sociedad que conforma la pareja? ¿O, por el contrario, debemos interpretarla primordialmente como un síntoma psicológico, algo derivado de desequilibrios de poder y traumas intergeneracionales muy profundos? Es una dicotomía fascinante, y mi postura durante este intercambio de ideas será argumentar que juzgar esto puramente como un incumplimiento de contrato es quedarse en la superficie del problema. Quienes ocultan dinero rara vez lo hacen por pura malicia o por un deseo calculador de traicionar a su pareja. Para mí, este comportamiento opera como un mecanismo de supervivencia emocional. Es un síntoma clarísimo de fallas sistémicas subyacentes. Ya. Y mi postura, desde este otro lado de la mesa, es que nos encontramos ante una transgresión conductual y estructural que, independientemente de su origen emocional, que no lo niego, destruye de forma irreversible los cimientos prácticos, logísticos y, sobre todo, la confianza de la relación. Como defensora de esta visión, sostengo que cuando dos personas deciden unir sus vidas, establecen de facto una entidad económica conjunta. Y ahí no hay vuelta de hoja. Pero plantearlo así, como una entidad económica conjunta, me parece una visión, un tanto mercantil de lo que es una familia, ¿no crees? No es mercantil, es puramente pragmático. Un proyecto de vida requiere una base logística sólida. Si tú introduces la mentira sistemática en la gestión de unos recursos que al fin y al cabo son compartidos, estás violando un contrato estructural básico. El daño no es una abstracción emocional flotando en el aire, es matemático. Hablamos de, por ejemplo, la destrucción objetiva de un historial crediticio, o de que el día de mañana un banco os deniegue una hipoteca crucial para vuestra familia porque resulta que hay un agujero negro de deudas secretas que uno de los dos no conocía. Claro que las consecuencias prácticas existen, no lo niego en absoluto. Pero centrarse exclusivamente en la destrucción del historial crediticio es observar el síntoma e ignorar por completo la enfermedad. Tratar a una pareja estrictamente como una sociedad conyugal, con sus libros de contabilidad al día, fracasa estrepitosamente a la hora de resolver la raíz del problema. Los seres humanos no somos hojas de cálculo. No somos hojas de cálculo. Estoy segura de que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el estudio de la Universidad Estatal de Kansas de 2012, el de los investigadores Dew, Britt y Houston, nos da un golpe de realidad empírico ineludible. Ese análisis demostró con datos que los conflictos monetarios, que vienen impulsados sobre todo por la deshonestidad y el secretismo, son el principal predictor de divorcio. Sí, conozco bien el estudio de Kansas. Es que fíjate en lo que implica a nivel estructural. Supera a los desacuerdos sobre cómo educar a los hijos. Supera a las peleas por quién hace las tareas del hogar. Piénsalo así. Tú puedes discutir 1000 veces sobre la crianza de los niños y el matrimonio sobrevive.
Pero si mientes sobre el dinero, tienes literalmente un pie fuera de la relación. ¿Por qué? Pues porque el secretismo es una elección que erosiona de forma irremediable la funcionalidad diaria de la pareja. A ver, el dato de Kansas es rotundo, te lo concedo. Las relaciones efectivamente se rompen por esto. Pero ahí es precisamente donde discrepo profundamente en el diagnóstico. Tú hablas constantemente de elección deliberada. Y para entender realmente este fenómeno tenemos que aplicar una perspectiva sistémica. A menudo la vergüenza profunda actúa como un silenciador brutal, especialmente en individuos que, dentro de la propia relación, sufren dinámicas de poder muy asimétricas. ¿A qué te refieres exactamente con dinámicas asimétricas en este contexto tan específico? A algo muy común. Imagina una relación donde uno de los dos ejerce, ya sea consciente o inconscientemente, todo el poder porque aporta el 80% de los ingresos. El otro miembro puede experimentar una anulación casi total de su voz. En ese contexto de desigualdad, ocultar un gasto o mantener una pequeña reserva de dinero secreta no busca destruir tu preciada sociedad conyugal. Es más bien un intento desesperado de existir dentro de ella con una mínima sensación de agencia y de autonomía personal. A ver, entiendo ese escenario que pintas, pero francamente me cuesta muchísimo asimilar que podamos ver a la persona que miente casi como una víctima de la estructura de poder. Sobre todo cuando miramos el impacto real y devastador que tiene esa mentira sobre la persona que es engañada. Y aquí me gustaría que profundizáramos en la naturaleza del daño. Me parece bien. ¿Dónde sitúas tú el núcleo de ese daño? En la experiencia de la traición pura y dura. Y para esto me apoyo en la investigación publicada en el Journal of Financial Therapy en 2020, que es verdaderamente reveladora. Midieron con una precisión casi clínica la angustia de las personas que descubrieron los secretos financieros de sus parejas. Y el resultado es demoledor. Los niveles de ira, la ansiedad aguda y la pérdida de confianza son directamente comparables a los provocados por una infidelidad sexual. Ya. La analogía con la infidelidad sexual es muy precisa en cuanto al impacto del descubrimiento inicial. Es un choque sísmico, sin duda alguna. Es que te cambia la realidad por completo. El daño central no es, paradójicamente, el monto específico de la deuda. Es decir, si se rompe el coche y hay que pagar 3.000 euros, bueno, es un problema logístico, pero se afronta como equipo. El daño real es la mentira en sí. Es descubrir que la persona que duerme a tu lado mantenía una existencia paralela. Y esto genera, en la parte engañada, un estado de hipervigilancia patológica. Claro, la necesidad imperiosa de controlarlo todo después del engaño. Exactamente. El cónyuge traicionado empieza a auditar cada recibo del supermercado. Empieza a desconfiar de un simple movimiento de 20 euros en el cajero automático. La funcionalidad diaria de la relación desaparece porque ya no sois compañeros de vida, sois auditor y auditado. La confianza, una vez que introduces esa vigilancia perpetua en la dinámica diaria, deja de existir, se esfuma. Comprendo perfectamente la gravedad de esa hipervigilancia. Y, por supuesto, valido el dolor, la desorientación y el trauma de la parte traicionada. Pero para que nuestro análisis dialéctico de hoy sea verdaderamente completo, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Tenemos que introducir un matiz fundamental sobre el que oculta la información. Adelante. ¿Cuál es ese matiz? Que quien cometa la infidelidad financiera no está, en la inmensa mayoría de los casos, disfrutando de los frutos de su engaño con la frialdad de un estafador de guante blanco. Si revisamos el material y los cientos de testimonios clínicos, esta gente vive en un estado de ansiedad crónica y de vergüenza acumulada tremenda. Describen su propia situación como el peso insoportable de mantener una doble vida. Ya, pero ellos mismos han construido esa doble vida. Nadie les ha obligado a abrir esa cuenta secreta. Sí, pero ese miedo constante a ser descubiertos nos demuestra que el acto se ha convertido en una prisión psicológica paralizante para ellos también. No es una manipulación fría y calculada para hacerle un daño intencionado a la pareja, es una trampa emocional. Muchas veces, fíjate, cometen un error inicial, pero no tienen las herramientas o la seguridad emocional para afrontar la vulnerabilidad de confesarlo en casa. Y el problema simplemente se hace una bola de nieve inmanejable. Asumir que la mentira nace de un desprecio por el otro y no de un terror profundo a la propia insuficiencia es un error de diagnóstico importante. Fíjate que no termino de ver claro ese punto. Me parece que tu línea de razonamiento corre el riesgo peligroso de diluir la responsabilidad inherente a las acciones que requieren mantener una infidelidad financiera a largo plazo.
Y esto nos lleva a un punto de contención crucial en este encuentro, que es la diferencia entre el condicionamiento emocional y la elección deliberada. ¿Por qué crees que diluye la responsabilidad mirar el estado emocional? Porque si analizamos las formas concretas que toma este fenómeno en la vida real, vemos que requiere una logística muy sofisticada, un esfuerzo activo y sostenido en el tiempo. Hablamos de abrir tarjetas de crédito a espaldas del otro poniendo una dirección postal distinta, hablamos de desviar ingresos de trabajos freelance hacia cuentas clandestinas mes tras mes, o sostener el hábito del juego en línea a las 3 de la mañana mientras el otro duerme. Son acciones sostenidas, sí. Es un patrón. Precisamente, no son reacciones emocionales espontáneas como, digamos, un ataque de pánico. Son decisiones logísticas repetidas día tras día, semana tras semana, que socavan activamente la economía conjunta. Catalogar esto como una presión psicológica exime al individuo de la agencia que ejerce cada maldita vez que decide entrar a la aplicación del banco, poner su contraseña y ocultar un movimiento. Hay una elección clarísima de priorizar el confort que te da el secretismo frente a la integridad de la relación. Pues ahí discrepo profundamente contigo. Catalogar esto meramente como una serie de decisiones logísticas calculadas es ignorar por completo la abrumadora evidencia que tenemos sobre cómo se forman nuestros mapas mentales respecto al dinero. Y para poner los datos sobre la mesa, recurro al estudio del Journal of Family and Economic Issues del año 2019. Ah, el que analiza la ansiedad financiera heredada. Ese mismo. Y me parece una de las piezas centrales de nuestro material hoy. Este artículo documentó de manera exhaustiva que la ansiedad financiera y el secretismo se heredan conductualmente. Imagina un niño que crece en un hogar donde prevalece el silencio financiero absoluto, o peor aún, donde el dinero es el detonante constante de gritos, portazos y conflictos agresivos entre sus padres. Claro, un entorno de estrés financiero crónico. Exacto. Ese niño internaliza una lección muy peligrosa y muy persistente. Asume de forma inconsciente que la transparencia simplemente no es segura. Aprende que el dinero es un arma arrojadiza o es un tabú intocable que es mejor no mencionar. Cuando ese niño llega a la edad adulta y forma su propia pareja, no está tomando, como tú dices, una decisión logística aislada para traicionar a su marido o a su mujer. Entonces, ¿qué está haciendo según esa perspectiva psicológica? Está repitiendo un modelo de supervivencia disfuncional que tiene profundamente arraigado en su psique. Está operando bajo el único sistema que conoce para manejar el estrés económico. Replantear la infidelidad financiera desde esta óptica cambia el paradigma por completo. No estamos ante un estratega deshonesto de Wall Street tramando en las sombras. Estamos ante un individuo reproduciendo un condicionamiento intergeneracional. En su mente, ser honesto con el dinero equivale a un peligro emocional inminente. A ver, te compro que el origen del comportamiento provenga de un trauma intergeneracional o de un patrón de la infancia. El reconocimiento de ese condicionamiento es empíricamente válido y nos sirve muchísimo para entender el porqué detrás de la mentira. Es que el porqué lo cambia todo, nos da el mapa de ruta. Lo cambia todo a nivel de empatía clínica, sin duda. Pero, y aquí está mi objeción principal, comprender el origen no neutraliza el daño en el presente. Puedes tener un trauma muy profundo de tu infancia, de acuerdo, pero eso no te exime de la tremenda hemorragia logística y financiera que estás causando en tu familia actual, hoy. Y por eso creo que debemos enfocar nuestra atención en la viabilidad y la eficacia de las soluciones. Vamos a ello entonces. ¿Cómo solucionas una ruptura estructural así, desde tu perspectiva puramente pragmática? Pues si aceptamos que la relación es una estructura que ha sido vulnerada, las soluciones deben ser estructurales. Y la Financial Therapy Association publicó en 2022 unos datos que van exactamente en esta dirección. Ellos proponen establecer como norma básica lo que denominan citas financieras regulares. Citas financieras. Sí. Y el dato es espectacular. Instaurar esta práctica reduce los conflictos monetarios en la pareja hasta en un 70%. Es tratar a la pareja de forma madura, como una sociedad sin libros contables ocultos. Consiste en fijar un espacio temporal pactado, digamos una tarde al mes, con una copa de vino si quieres, donde se revisan los ingresos, las deudas y las metas a libro abierto, como un equipo real, sin gritos, sin dramas. Suena estupendamente sobre el papel, pero la realidad humana es mucho más compleja. Espera, que no solo es eso. Acompañan esta cita con una herramienta que me parece brillante. El monto de libertad. Es una cantidad de dinero acordada que cada persona puede gastar mensualmente en lo que le dé la absoluta gana sin rendirle cuentas al otro.
Esto preserva la autonomía que a ti tanto te preocupa, alivia esa asfixia, pero manteniendo la transparencia a nivel macro. Son medidas que devuelven el orden, erradican el secretismo y restauran el pacto de forma completamente pragmática. A ver, el monto de libertad es conceptualmente una idea excelente, eso no te lo voy a negar, es muy útil, pero cuestiono profundamente la eficacia de esas citas financieras como medida de choque inicial. El gran problema de ese enfoque es que asume que estamos tratando con dos actores puramente racionales que operan en un plano de igualdad emocional perfecta. ¿Y por qué no iban a ser capaces de sentarse en la mesa del comedor a hablar como dos adultos funcionales? Porque cuando hay infidelidad financiera crónica, la igualdad emocional rara vez existe. Imagina que la raíz del ocultamiento es una adicción genuina, como las compras compulsivas o la ludopatía. O piensa en el desequilibrio de poder del que hablábamos hace un momento. Si una de las partes le tiene verdadero terror al juicio, al castigo o al enfado del otro, instaurar una cita financiera mensual puede convertirse rápidamente en una bomba explosiva. Pero la idea misma de la cita es precisamente crear un espacio seguro y acotado para hablar de ello sin que estalle el conflicto. Ya, pero el espacio no se vuelve seguro mágicamente, solo por ponerlo en el calendario de Google. Sentar a un individuo consumido por la vergüenza o paralizado por el trauma infantil del que hablábamos, frente a una hoja de cálculo no fomenta la honestidad automática. A menudo provoca justo lo contrario, que por puro instinto defensivo, sus tácticas de ocultamiento se vuelvan todavía más sofisticadas. Entonces, bajo ese prisma, ¿qué propones? ¿Dejar que el engaño y las deudas continúen creciendo sin control hasta que se sientan emocionalmente preparados para hablar? En absoluto. Lo que digo es que el pacto estructural que tú defiendes es inútil si no existe como paso previo e ineludible la seguridad emocional. La prioridad absoluta debe ser una transparencia gradual. Y muchas veces esto debe estar guiado de la mano de un profesional especializado como un terapeuta financiero. Revelar años de secretos de golpe en una de esas reuniones conjuntas frente a tu pareja puede ser un evento altamente traumático y destructivo para la relación. La reparación verdadera no empieza cuadrando el balance mensual del Excel, empieza desarticulando el miedo paralizante a hablar de él. Entiendo tu postura. Y creo que en esa necesidad imperativa de afrontar la verdad, ya sea con una hoja de cálculo sobre la mesa o en la consulta segura de un terapeuta, empezamos a acercarnos hacia el final de este encuentro. A la luz de nuestro intercambio de ideas de hoy, reconozco plenamente la complejidad psicológica que has puesto sobre la mesa. Ignorar el miedo crónico, la vergüenza profunda o esos patrones de crianza documentados en la literatura académica sería una falta de rigor tremenda por mi parte. Es que es imposible separar a la persona de su relación subconsciente con el dinero. Totalmente de acuerdo. Y entiendo que alguien puede estar reviviendo el trauma de su infancia al esconder un simple recibo del supermercado. Sin embargo, mantengo firme mi tesis. Por mucho que comprendamos la psique humana, las barreras estructurales y la transparencia práctica son indispensables. Las consecuencias reales, como destruir el acceso al crédito de tu familia, no distinguen entre un acto de malicia y un mecanismo de defensa psicológico. El banco te deniega la hipoteca exactamente igual en ambos casos. Y lo más grave, la falta de una estructura honesta garantiza que los hijos de esa pareja absorban ese mismo silencio disfuncional, perpetuando el ciclo del que me hablabas. Por mi parte, valoro muchísimo el tremendo peso pragmático de tu argumentación. El impacto devastador que la mentira tiene en las realidades tangibles de una familia es incontestable, desde el historial crediticio hasta el estrés insoportable del día a día. Asimismo, me parece sumamente útil el concepto de sociedad o de equipo que planteas. Toda pareja necesita un marco operativo claro para funcionar. No obstante, me mantengo firme en mi convicción de que intentar imponer ese marco normativo sin sanar antes el sustrato emocional es construir un edificio enorme sobre arena. Y sin base emocional, la estructura cae por su propio peso. Exacto. Sin abordar frontalmente la vergüenza o los asfixiantes desequilibrios de poder dentro del hogar, cualquier cita financiera que se pacte será eventualmente vulnerada de nuevo. El ser humano siempre, invariablemente, buscará una vía de escape si se siente acorralado psicológicamente. Futable tras diseccionar todo este material. Y es que el silencio sobre el dinero no protege absolutamente a nadie. Ya sea que lo miremos como un quiebre deliberado de las reglas sociales de la pareja o como el síntoma de una profunda herida emocional, la ocultación perpetúa y amplifica el daño. Totalmente de acuerdo. Ese es el gran punto de encuentro hoy.
El silencio es el ecosistema tóxico donde prospera este problema. Comprender la infidelidad financiera requiere integrar de forma inexcusable ambas dimensiones. Necesitamos la firmeza de la estructura que tú defiendes para no hundir el barco logísticamente. Pero necesitamos también la indagación psicológica que yo propongo para asegurarnos de que los tripulantes no sientan la necesidad de amotinarse en secreto. Es un equilibrio enormemente delicado. Y es esa misma complejidad la que nos demuestra que hay muchísimo más material por explorar sobre cómo nuestra relación con el dinero es, al fin y al cabo, un espejo fiel de nuestras vulnerabilidades humanas más profundas. Invitamos a quienes nos acompañan en este programa a reflexionar sobre sus propias dinámicas y a que extraigan sus propias conclusiones sobre este cruce fascinante entre la logística y la psicología. Dejamos el debate aquí, confiando en que este análisis haya aportado algo de claridad a un tema que exige ser sacado de la penumbra. Ha sido un verdadero placer diseccionar estas perspectivas contigo. Dejamos que las ideas resuenen en la mente de cada oyente. Hasta nuestro próximo encuentro.